tenemos este autómata y en realidad es un autómata medio sonso porque nada más hace uso de la pila así casi como si fuera el gato. Empieza a leer una C y la mete en la pila. Luego lee cualquier número de Bs ignorando la pila y al final nada más saca la C de la pila. Entonces realmente pues como lee la C y luego la va a sacar, pues no tiene ningún sentido usar la pila, ¿no? Pero bueno, es el que viene en el ejemplo del Brookshire. Y no importa, porque en realidad lo que queremos es que sea bastante simple y con pocos estados para que no nos complique la existencia. Entonces vamos a estableciendo algunas reglas para ir construyendo las reglas para construir reglas. Bueno, el método para obtener reglas de la gramática libre de contexto. Entonces, el primer paso lo que nos dice es insertar una regla que sea S, que va a ir desde el nodo inicial, que en este caso se llama F, y lleva una lambda, y que se va a dirigir hasta el estado final. Aquí vamos a requerir que contenga un solo estado final, pero también hay un teorema que nos dice que siempre podemos nosotros modificar un autómata de pila para que tenga un solo estado final. Esto ocurría igual con los autómatas finitos, pero siempre y cuando fueran no deterministas. Como aquí siempre son no deterministas, pasa lo mismo. Podemos asumir que siempre hay un solo estado final. Entonces, vamos a ponerle F y la regla quedaría de esta manera. Cuando la aplicamos a este autómata, entonces esto se vería como F lambda H. Observen ustedes que esto es un estado compuesto. Entonces es como si yo pusiera S a M, por ejemplo, ¿no? Pero lo estamos poniendo entre paréntesis triangulares para ver de qué está compuesto el estado. Luego, paso número 2. Para cada uno de los estados, en este caso F, G y H, insertar una regla que vaya a lambda. Entonces esto se va a ver como F, lambda, F, se va a lambda, G, lambda, G, se va a lambda, y H, lambda, H, se va a lambda. Entonces esto es para cada uno de los estados que conforman nuestro autómata. Si el autómata tiene 10 estados, entonces en el paso 2 vamos a generar 10 reglas. Luego, paso número 3. En el paso número 3 nos vamos a fijar en aquellas transiciones que no son lambda, que no tienen lambda en la parte de lectura. Es decir, estas tienen lambda en la parte de lectura. Esta no tiene lambda en la parte de lectura. Entonces nos vamos a fijar en todas aquellas que cumplen con esto y vamos a obtener un conjunto de reglas que van a combinar todos los estados. Entonces, para cada regla, perdón, para cada transición, y le vamos a poner P, X, X, Q, lambda. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros ponemos cada uno de los arcos con esta nomenclatura, quedaría, les voy a enumerar 1, 2, 3. Lo pongo cuadraditos para que ya no haya tantas bolitas en el diagrama. Para el arco número 1, esto nos quedaría, estando en el arco, en el estado F, si llega una C y después una lambda, nos pasamos al estado G y vamos a meter una C en la pila. Entonces, esto que está aquí es la expresión de este arco que tenemos de este lado. F y G son de dónde a dónde vamos, de F a G, de F a G. Y luego esta de acá la partimos diciéndole, leyendo una C de la cadena de entrada y una lambda de la pila,
leyendo una C y una lambda de la pila, nos pasamos a G insertando una C. Entonces esto se ve así de esta manera. Luego, la número 2 se va a ver de la siguiente manera. Estando en G. ¿Su pantalla está chiquita o solo la veo yo como Yo también la veo como reducida? cortada. Como si estuviera... sí. Ahí ya. Sí. Eso fue por sacarla de la pantalla. Es bien latosa la pantalla. Bueno, está bien. Sí, cuando la vean rara, sí, díganme. Gracias. Luego, estando en G, nos vamos a G, entonces eso se vería así, ¿no? De G a G. Leyendo una B de la cadena de entrada y una lambda de la pila, nos vamos al mismo G y metemos una lambda. Entonces observen cómo es este arco 2 que tenemos acá, que va de G a G, leyendo una B y una lambda, una B de la cadena de entrada, una lambda de la pila, son estos dos de acá, y insertamos una lambda en la pila. Y por último, la transición número 3 de este autómata quedaría, estando en G, leemos una C, de la cadena de entrada sacamos una C de la pila y nos vamos a ir al estado H metiendo una lambda. Entonces, lo que nos dice aquí la regla es para cualquier transición que va de P a Q, donde leemos una X y sacamos una Y de la pila, y esta de hecho no importa tampoco, así le podemos poner Z, donde X, Y, Z son símbolos, bueno, X pertenece al alfabeto y Z son símbolos de la pila. Para cualquier esquema, aquí lo que estamos planteando es un esquema, y lo más importante es que nos interesa que no sea lambda, no lambda. Eso es importante. Entonces, si nos fijamos cuáles de las transiciones cumplen con esto, esta tiene lambda acá arriba, la 1 tiene lambda, la 2 tiene lambda, entonces solo aplicaría para esta que está aquí, para la número 3. Entonces, para la número 3 vamos a generar todas las combinaciones posibles, que las voy a poner ya como ejemplo, que van a ser G, C, F, C, H, lambda, F. Aquí lo que tenemos es esta G, déjenme copiar la transición número 3, G, C, C, H, lambda. Es la transición número 3 la que tenemos acá arriba. Y vamos a tomar, si lo consideramos como un patrón, déjenme ponerlo aquí abajito, y aquí lo ponemos en negro, generar P, X, W, Y, Q, lambda, W, para todo W que pertenece a S. Es decir, para cada estado vamos a generar una regla. Ahora ya no me va a caber aquí. Ahí está. En el ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a generar aquí, este es G, este es P. Si les cuesta trabajo, bueno, es que son varias, digamos, lo que está en negro es la plantilla. Esto de acá corresponde a esto de acá. Entonces, P es G, X es C, Y es C, Q es H y Z es lambda. Entonces, nos dice para PXW, entonces sería P
X y para cada uno de los estados, entonces tenemos para PX y vamos a empezar con F, con G y con H. Si quieren pongo todas para analizarla. G, C, G, C, H, lambda, G y finalmente G, C, H, C, H, lambda, H. Entonces observen ustedes cómo este omega o W que tenemos acá, lo único que va a hacer es ir cambiando F, G, H. ¿Por qué? Porque nos dice para todo W que pertenece a S. Ese es nuestro conjunto de estados. Entonces, para cada regla, en este caso la regla número, perdón, para cada transición, la transición número 3, vamos a generar el número de reglas que necesitemos según el número de estados que tenemos. En este caso, 3. Para esta regla generamos 3 reglas que son estas de acá. Todo va a estar igual excepto el FGH. Este se va a ir cambiando para cada uno de ellos. F, F, G, G, H, H. ¿Sí? Y el patrón nos dice, del lado izquierdo, en esta G, en esta P, va G, entonces pongo G, G, G. Luego el H es C, 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 y luego del lado derecho va a ser Y, que es esta y luego nos va a quedar, vamos a Q en este caso es H, por la transición, que sería este H de acá, y luego lambda, esta siempre es lambda, y después FGH. ¿Sí? Entonces está un poquito engorroso, lo más importante es que ustedes identifiquen, dado este patrón general de la transición, cómo se ve en la regla y simplemente hacen una sustitución. O sea, lo que está en negro es genéricamente cómo lo van a hacer siempre y entonces identifican, a ver, dado, a lo mejor ayudaría más si agarramos esto que está aquí en rojo y lo ponemos justamente, vamos a borrar esto, y lo ponemos justamente aquí debajo del patrón, porque así ya nos queda muy clarito. Decimos, bueno, pues P es G, X es C, Y es C, Q es H, Z es lambda. Y entonces vamos a sustituir en el patrón, este es Z, perdón. Ahí está. Sustituimos en el patrón, ya que identificamos cada uno de estos. Pues si P es G, pues nada más pongo G. Si X es C, pues pongo C. Si W va a ir caminando como FGH, entonces primero empiezo con F. Luego, según el patrón, este es Y, es este Y de acá. Luego, si Q es H, entonces este Q es H. Y luego, si viene Z, Z es lambda. Y finalmente, otra vez el WF. ¿Sí? Entonces, nada más identificar qué valores van en el patrón. El patrón va con color negro y el ejemplo está con color rojo. La aplicación específica en esto. Y luego nos vamos al número 4. Al paso número 4. Doctor, Sí. La verdad es que yo no le entendí en el paso 1, 2 y cómo generó las reglas. Entonces, antes de seguir, me gustaría, lo lamento, pero No, es no, que no se no preocupe. sabía. Está bien, porque además nos faltan un chorro de reglas horrorosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo reglas gramaticales para una gramática libre de contexto a partir del autómata de pila, ¿sí? Entonces, existen 4 pasos, ya nada más nos faltaba el cuarto paso, ahorita lo vemos. Existen 4 pasos para poder hacer esto. El paso número 1 nos dice, de hecho están los colores al revés, esto debería ser en negro, que es el patrón, y el ejemplo de aplicación en rojo, ¿no? Bueno, para ser consistentes, perdón. Y lo que nos dice, la regla es, vas a crear una regla que va de S y va a estar compuesta por el estado inicial, lambda y el estado final. Todo autómata va a tener siempre estos elementos. En el caso de nuestro autómata en particular, el estado inicial se llama F, el estado lambda, perdón, el lambda es lambda, y el estado final, dijimos que solo iba a haber uno, es H. Entonces, déjenme ver si puedo cambiarle el color para que sea consistente.
Ahí está. Entonces ya es consistente. La regla o el patrón está con color negro y la aplicación, el ejemplo, está con color rojo. Entonces esta regla es sencillita. ¿Por qué? Porque solamente el paso 1 nos va a insertar una sola regla siempre. Luego, paso número 2. El paso número 2 nos dice, para cada uno de los estados, si quieren lo ponemos en negro, y diría, para cada W en S, acuérdense que S son los estados. Para cada W en S vamos a insertar W lambda W va a lambda. Ese es un patrón. O sea, no tenemos que entender qué hay aquí adentro y pues todavía no tenemos que entender bien por qué. Simplemente es la forma de realizarlo. Y ya sabemos que W se va a ir iterando. Si quieren lo ponemos para W igual a F, para W igual a G y para W igual a H. Entonces, ya en la ejecución de la regla, pues si W es F, este patrón se convierte F lambda F, produce lambda, G lambda G, produce lambda, y H lambda H produce lambda. ¿Sí? Bien, entonces creo que hasta ahí vamos bien. Son patrones para generar las reglas. Hace ratito hacía además, hacía hincapié en que esto que va entre paréntesis triangulares es un no terminal, todo este completito. O sea, podría ser una M mayúscula, una P mayúscula, así una B mayúscula, pero lo estamos viendo así nada más para generarlo, porque si no sería X sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sería muy difícil de manejarlo, ¿no? Entonces, pero es nada más el nombre de un solo no terminal. El paso número 3 es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque obedece a un patrón un poquito más complejo que el del paso anterior, que el del paso número 2, pero no lo es tanto. Y este nos dice, para cada transición que va al estado Q, leyendo una X de la cadena de entrada, sacando una Y de la pila y metiendo una Z, se va a crear una regla para cada estado, igual que aquí como hicimos para 3, nos va a salir 3 reglas para cada una de estas transiciones que cumplan con esto que está aquí. Entonces, para cada uno de estos, generar 3 reglas. Digamos que el método o el paso está en negro y lo que está en rojo es la ejecución de ejemplo, para este ejemplo en particular. ¿Cómo sabemos que esta transición cumple con este patrón? Ah, pues porque nos vamos a revisar estas y había algo que borré de allí muy importante que nos dice que esta Y no debe ser lambda. Y ponemos aquí, Y es diferente de lambda. Ya con eso nos queda claro, ¿no? Entonces, si evaluamos aquí lo que sería Y es lambda, lo que sería Y es lambda, entonces solo aplica para esta regla que está aquí. Es decir, el paso número 3 solamente va a aplicar para la regla que tenemos, pero para la transición número 3 que tenemos acá. ¿Por qué no aplica para las otras? Porque las otras en la posición donde va Y tienen lambda. Y dijimos que no íbamos a permitir eso. ¿Sí? Ok. Entonces, ya estamos de acuerdo en que vamos a operar sobre la transición número 3. Ahora, la voy a borrar para irla haciendo, y aparte está muy fea. Entonces, ¿cómo saber a qué corresponde cada uno de los elementos? Ah, pues simplemente la pongo abajito, ¿no? La regla número 3, la transición número 3, G, C, C, H, lambda. Entonces, cuando la pongo así es muy fácil identificar que de aquí en adelante, cada vez que vea, es como una variable. Cada vez que vea la variable P, P vale G. Cada vez que vea X, X vale C. Cada vez que vea Y, Y vale C. Q vale H y Z vale lambda. ¿Dónde voy a hacer esas interpretaciones? Pues aquí, en esta regla que nos dice, generar una regla que dice PXW produce Y adentro QZW. Entonces, haciendo las sustituciones pertinentes, dijimos P vale G. Ah, bueno, entonces por eso pongo G. Luego X vale C. Entonces, esta X pongo C. Luego Y vale C. Ah, bueno, pero aquí queremos W. W, al igual que hace ratito, va a ir iterando sobre cada uno de los estados. Es decir, W va a ser primero F, luego W va a ser G y finalmente W va a ser H. Entonces, en esta W
para esta regla vale F. Produce, luego Y, entonces Y vale C, pongo C. Luego Q vale H, luego Z, Z vale lambda, y finalmente W otra vez, que es esta F. Y con eso ya generamos la primera regla. Y ya como lo único que va a ir variando es W, pues podemos copiar todo lo demás y ya nada más va cambiando FGH, FGH. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Lo Está lamento. no, no se preocupe. Está medio engorroso, pero digamos, este va a ser el mecanismo de lo que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Luego, vamos a poner la fase 4, o la etapa número 4, donde nos dice, para cada transición, y vamos a nombrarlas igual, P, X, Y, Q, Z, y ahora nos va a interesar en particular que Y sea igual a lambda, a tal grado que mejor la ponemos de una vez aquí. Porque en el caso anterior, en el número 3, dijimos Y es diferente de lambda. Ahora nos vamos a abocar a esas transiciones donde Y es lambda. Y vamos a ver que cumplen tanto 1 como 2. ¿Cuál es el patrón? Déjenme ver para no inventarlo. Yo creo que sí lo voy a tener que inventar. Bueno, pues inventemos, a ver cómo sale. Espérenme. Ajá. Ahí va, ahí va. Generar todas las reglas P, W, R, X, Q, Z, K, K, W, R. Ahí casi no ocupo. Déjenme moverlo. Entonces, para cada transición vamos a generar estas reglas PWR, nos producen X, K, Z, K y KWR. Pero esto va a ir dentro de un for superanidado. Ay, es que no cabe. Lo voy a hacer un poco más pequeñito. Ahí está. Entonces esto va a ser para cada W que pertenece al símbolo de pila. Y luego para cada K. Y luego para cada R. ¿Qué son? K y R son símbolos. Así como hace ratito iteramos sobre ellos. WSF, WSG, WSH. Ahora K va a ser FGH. Entonces tenemos que generar todas las combinaciones posibles. Y el patrón a generar es este que está aquí. Entonces nada más vamos a hacer uno antes de irnos porque ya se terminó el tiempo de la clase. Entonces un minuto más. Digamos que, como decíamos hace ratito, lo más fácil es copiar justamente la transición que queremos estudiar directamente abajo de este patrón para saber a qué corresponde. Entonces vamos a hacerlo para 1 cuadrado. Ponemos F, C, lambda, G, C. Entonces con esto ya sabemos, P vale F, X vale C, lambda es lambda, Q vale G y Z vale C. Si nosotros escribimos esto, entonces P vale F y estamos, como estamos iterando sobre estos, vamos a colocar nuestros índices. Entonces vamos a hacer para W y recordemos que cada símbolo de la pila no necesariamente es igual a los símbolos de la cadena de entrada. En este caso, la pila está manejando C y lambda.
Entonces vamos a empezar primero con lambda. Entonces W es lambda y luego decimos K es F y R es F. Entonces con eso vamos a empezar a generar así. P es F. Luego X es, W, vamos aquí. W es lambda. No, R, sí. ¿por qué dijo que W era lambda? Me perdí nada más en eso. W es lambda. Por esta parte de acá, porque decimos para cada W que es un símbolo de la pila, incluyendo lambda. Entonces, primero hacemos para W es lambda y luego hacemos para W es C. ¿Por qué decimos eso? Porque en la pila solamente estamos utilizando C y lambda, nada más. Entonces, hasta ahorita la única evidencia que tenemos de los símbolos de la pila es que son C y lambda. Entonces, podemos decir aquí que gamma mayúscula es lambda y luego C. Por eso, entonces, pedimos aquí que omega esté en gamma mayúscula. ¿Sí? Ok. Luego, entonces decíamos R, aquí R también lo vamos fijando, R va a ir iterando por los estados. Entonces, R en este caso es F y esto nos va a producir una X que vale C. Entonces nos produce C. Luego Q, en este caso, vale G. Entonces G. Z vale C. Z vale C. Y K también es uno que vamos iterando. Entonces K vale F. Otra vez K que vale F. Omega que dijimos que era lambda. Y R que según vamos en F.